Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de giro del objeto. En resumen de qué es lo que estamos hablando hasta ahora, podríamos hacer un resumen general nuevamente, en el cual teníamos el objeto, éramos capaces de describir el movimiento que tenía este objeto dentro del espacio, tener las ecuaciones de movimiento, tanto para la aceleración, la velocidad, que era la primera parte de la unidad. Después los centramos en dos movimientos muy particulares, que era el movimiento circular y el lanzamiento de proyectil. Después nos preguntamos al término de la primera parte que por qué se movía el objeto. Y ahí entendíamos que había unos conceptos que eran las fuerzas, que era la parte de Newton, que entendía que por medio de una fuerza el objeto podría cambiar su movimiento, aceleraba. Ahora, en la segunda parte nos preguntamos sobre, visto desde el objeto, que era algo intrínseco, y era la energía. Ya no nos preguntábamos tanto del externo, que eran las fuerzas, sino que lo estábamos preguntando más desde adentro. Y ahí apreciar los conceptos como energía cinética, energía potencial, que no tienen dirección. La energía no, ya entendíamos realmente con lo que habíamos hablado la semana pasada, que la energía es simplemente un valor, por lo tanto no es algo externo, no tiene una dirección fija, es un escalar, no es algo vectorial, en comparación a la fuerza. Y ahora, último, y entre medio de eso generamos el concepto de trabajo, decíamos que si había una fuerza y esto desplazaba el objeto, se generaba un trabajo, también en comprimir un resorte, y hablamos de otros conceptos como el impulso, conservación de la energía, hasta que ahora, en esta parte, ya estamos definiendo que el objeto no es simplemente un punto, que Newton tiene esa costumbre de definir todos los objetos como un punto, porque le interesa lo externo, no el objeto, sino que ahora como estamos centrados en el objeto, este objeto puede tener forma. Y ya no da igual, y esa es la diferencia que tiene, que dónde aplicamos la fuerza. Aunque sea exactamente la misma magnitud y la misma dirección, no va a ser lo mismo dónde aplicamos la fuerza, porque eso va a cambiar totalmente el movimiento del objeto. Puede ser que uno de esas fuerzas genere una rotación, hace que el objeto rote. Y aparecía el concepto de torque, que es lo que habíamos hablado la semana pasada, que el torque necesariamente necesita una fuerza y un giro. El torque nace del momento en que se gira. Tiene que haber un punto fijo, que puede ser el centro de masa o una bisagra, y al aplicar una fuerza a una cierta distancia se genera un torque. Entonces, si estos objetos pueden girar, también ese movimiento podría tener una cierta energía. Una energía de giro, podríamos decirlo como energía de giro. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Ya? No le vamos a poner nombre todavía, pero es como la energía de la capacidad de girar. Como la energía cinética era de movimiento, lo veíamos como un movimiento que el objeto tenía velocidad, este objeto podría girar en sí mismo. Y aparece algo que ya habíamos visto anteriormente, que era la velocidad angular. Por eso, como para repasar, recuerden que esta guía está subida en el aula, se le recomienda volver a repasar rapidez angular, porque ahora el objeto va a girar y vamos a necesitar esta velocidad. Cinética de rotación, que son las clases anteriores, estos son como, no lo he visto, pueden ser imágenes de otro paralelo o de otro material, que también les sirve que le echen una ojeada. Y lo que vamos a ver hoy día es el momento de inercia o de rotación, más o menos es la idea. Entonces, antes de eso, antes de partir con esta idea, vamos a hacer un ejemplo que sé que lo pueden hacer fácilmente, y es considerar el siguiente cuerpo, que es una vara que no tiene masa. Esta parte de acá es la vara, que no tiene masa, pero en ciertos lugares está puesto unas tres masas. La masa 1, la masa 2 y la masa 3. Que están incrustadas, podríamos decir que es como plasticina, un anticucho, lo que sea. Y las masas tienen exactamente el mismo valor, M, y están distribuidos de la siguiente forma. Una va a estar en el centro y los otros van a estar en los bordes. ¿Ya? El largo de la barra entonces va a ser 2R, porque si lo dice que entre masa y masa hay una distancia R, el total de la vara es 2R. ¿Ya? Ahora, nos piden que seamos capaces de calcular la energía cinética
de esta vara, pero para de distintas maneras. Vamos a este objeto lo vamos, aquí dice, lo vamos a hacer rotar con una rapidez angular fija. Vamos a hacer rotar este objeto, pero lo vamos a hacer rotar de distintas maneras. Uno de los ejes de rotación es una de las esquinas, lo voy a poner con azul. Entonces, imaginen que acá está el eje de giro y lo vamos a hacer rotar así. Y el otro es, lo voy a poner en verde. Otra forma de rotarlo es en el centro. Entonces nos dicen que vamos a hacer girar esto y que seamos capaces de calcular la energía cinética. Entonces, visto desde arriba del experimento, vamos a tener, voy a copiar exactamente esto. Copiar y pegar. Desde arriba se ve exactamente igual. Podemos decir que se ve exactamente igual, visto desde arriba. La diferencia es que nuestra bisagra, nuestro punto de giro, va a estar situado acá. Visto desde arriba, recién lo dibujábamos así como una línea, pero visto desde arriba está así. Y es acá que lo vamos a hacer girar. Realmente da lo mismo si es antihorario o horario, va a girar con la misma velocidad angular, la rapidez angular, y simplemente nos piden que seamos capaces de calcular la energía cinética. ¿Ya? Esta masa, por el momento, como solamente necesitamos saber la energía, no nos interesa la forma, sino que dónde están las masas, realmente, estos puntos. Entonces a eso le vamos a calcular la energía de rotación, la energía cinética, disculpa. Ahora, déjenme, voy a achicar esto, le voy a explicar por qué. Y vamos a moverlo acá. Si yo hago girar esto respecto a esto, lo que va a pasar es que este punto va a girar más o menos así. Pero el punto que está más alejado recorre mayor distancia. Eso ya lo sabemos. Pero los tres puntos tienen exactamente la misma velocidad angular, los dicen. Pero recorren distancias distintas. Más o menos para que tengamos esa idea. Ahora, para poder calcular la energía cinética, por si acaso aquí hay un error, esto es una sumatoria. Qué raro que no esté, pero esa es simplemente una sumatoria. Vamos a escribir acá el concepto de energía cinética. La energía cinética es simplemente sumatoria de m velocidad al cuadrado por un medio. Para los tres cuerpos, en este caso, vamos a decir que cada uno de estos i, desde 1 hasta 1, 2, 3, hasta el 3. Puede ser 0, vamos a considerar, podría ser el primer cuerpo, pero es tener esa idea. Entonces esto es una sumatoria, no sé por qué salió así, pero tenemos que recordar algo. Esta velocidad es la velocidad lineal. Habíamos hablado de este movimiento, era cuando se movía libremente el espacio, pero ahora no, porque ahora tiene un movimiento circular, entonces tiene una velocidad angular, y esa es la relación que hay entre la velocidad y la velocidad angular. Recuerden que W va a ser simplemente la velocidad lineal partido en R. Entonces podríamos despejar, o reemplazar, en vez de despejar, reemplazar esta velocidad lineal en relación a la velocidad angular. Y nos quedaría simplemente sumatoria de un medio de las masas por R y todo esto omega al cuadrado, que es lo que tenemos ahí. Ahora, fíjense que el radio no es el mismo, porque aquí hay que definir, el radio no van a ser lo mismo que la distancia desde el punto de giro hacia los objetos. Lo único que va a cambiar va a ser el radio, pero la velocidad angular es la misma, porque dijimos que se mueve con la misma velocidad angular. Por eso, este lleva un I y no el W. El W es constante para los tres. Recuerden que esto es una sumatoria. Si yo puedo, lo puedo expandir, si a alguno les complica la sumatoria, y es simplemente, vamos a hacer del 1, R1, omega,
cuadrado más 1/2 del m2 al radio del 2 omega cuadrado más 1/2 de la masa 3, porque son 3 masas, R3 omega al cuadrado. Ahora, los tres se mueven con la misma velocidad, por eso no lleva un i. Pero los radios son distintos. Hay uno que es 0, el del primero, porque está justo en el punto, ahí en el punto medio. Realmente no se mueve, solamente gira. Entonces su energía cinética es 0, porque el radio es 0. Son los otros dos los que me van a interesar. Pero en vez de hacer toda esta suma, hacerlo término por término, se describe de esta forma. Por los que todavía no están acostumbrados con la sumatoria. En la sumatoria podemos sacar hacia afuera el 1/2, porque no afecta en nada, es una constante. Y simplemente podríamos considerar lo siguiente. De esta sumatoria vamos a sacar el 1/2 para afuera y me va a quedar sumatoria del masa sub i, r sub i al cuadrado por omega cuadrado. Y podría poner un paréntesis solamente para decir lo siguiente. A este término lo vamos a llamar de una forma muy especial, a la masa por la distancia. Como en la clase de la semana pasada veíamos el radio por la fuerza, y ahora estamos dentro del cuerpo, no nos estamos preguntando externo, sino que es intrínseco de adentro, los podríamos relacionar que esta masa, la distribución de la masa, dependiendo de cómo está distribuida, podríamos llamarla de una forma. Esa forma va a tener un nombre muy especial y es el momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Y fíjense acá. Este W, voy a poner todo por acá, es constante. El W lo puedo sacar para afuera. Lo puedo sacar hacia afuera de la sumatoria porque es constante, es un número. Y todo esto, toda esa sumatoria, la vamos a llamar I. Entonces me va a quedar 1/2 de W cuadrado I. O en alguna fórmula le ponen 1/2 de I omega cuadrado. Pero ahí aparece el momento de inercia. El momento de inercia, por definición, es cómo se distribuye la masa en el objeto. En este caso, el objeto era toda esta barra con los tres cuerpos. Entonces, la distribución que tenía, dependiendo de dónde vamos a girar el objeto, tiene un cierto momento de inercia. Que no es lo mismo, no es el mismo momento de inercia, si hacemos que ahora el punto de giro esté al medio. Porque los giros van a ser ahí el dibujo por si acaso está mal porque tiene que pasar por la misma distancia. Ahí. Tanto la masa 1 como la 3 tienen exactamente el mismo radio de giro. Y va a girar totalmente, la masa no está distribuida de la misma forma. Entonces depende de la distribución. ¿Cómo está la masa? Dependiendo de las posiciones respecto al giro. Y a ese concepto le es momento de inercia. Ya es algo del cuerpo. Este ejemplo de esta barra es como cualquier objeto. Nosotros podemos tener un objeto así, una papa, y podríamos decir que en esta parte de la papa tenemos la representación de harta masa y por aquí menos masa, y es como que tuviéramos una barra. El mismo ejemplo de recién. Todos los objetos se pueden representar de esa forma. Entonces, dependiendo de dónde hacemos girar la papa, van a haber diferentes momentos de inercia y podemos calcularlo. Para poder calcular el momento de inercia de esa papa, tendríamos que suponer que lo podemos separar en tres partes. Entonces, cada una de esas partes va a tener una masa distinta. Cada una de esas va a tener un radio distinto. Y ese es el momento de inercia. Y para calcular la energía cinética, simplemente necesitaríamos el 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular.
Pero el momento de inercia es la distribución, es cómo distribuyo la cantidad de masa, puede ser 3 o 5 o 6 o 10 o 2, y cómo están distribuidas respecto al radio, al de giro. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces ese es el momento de inercia. Ahora, en términos entre paréntesis, depende de la masa del cuerpo y la forma en cómo está distribuida, y a eso lo vamos a llamar un momento de inercia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta sumatoria, habría que entender muy bien esto, en este curso no está contemplado, pero igual es bueno recalcar lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos que esta energía cinética, como resumen de lo que estamos hablando, se podía calcular como un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Pero si hay más de un cuerpo, si es un sistema de cuerpos, eso es la barra recién vimos, es simplemente la sumatoria. La sumatoria de todas las masas que estén conectadas entre sí, como un sistema. Pero también lo podemos escribir como un medio del momento de inercia por la velocidad angular o rapidez angular al cuadrado. Ahora, fíjense que la sumatoria, la interacción entre los cuerpos y cómo están distribuidos es lo que nosotros conocemos como momento de inercia. El momento de inercia es la sumatoria de las masas por su distribución. ¿Cómo se distribuyen las masas totales del sistema? Pueden ser más de una, ¿sí? Podríamos ponerle K, aquí acostumbrado a un K, desde I hasta N, tantas masas van a haber. Ahora, si yo tengo un cuerpo, imaginemos tengo este cuerpo, y lo quiero hacer girar, fíjense, y lo quiero hacer girar acá en el borde, quiero hacer girar el cuerpo, ese cuerpo en ese borde, lo que me está diciendo un momento de inercia, y esto es lo que tienen que tomar atención, es que yo puedo dividir ese, puedo tomarlo como uno solo, pero también lo puedo dividir. Ahora serían dos masas, cada una con una cierta cantidad, y cada una de ellas con un cierto radio, R1 y R2. Y podría calcular el momento de inercia. Si calculo el momento de inercia, puedo calcular la energía cinética. Pero también yo puedo dividir en más partes, en 4 partes, o en más partes. Mientras más divida este objeto, mejor va a estar aproximado mi momento de inercia. Porque voy a tener cada vez masas que son entre todas lo más parecido posible. Al principio no, con 2 cortes podría ser que la primera parte de acá fuese mucho más grande que la otra, con 4 partes tampoco, pero mientras más corte hago, me aseguro que los cortes cada vez se parezcan más, porque están siendo más pequeños, más pequeños, más pequeños. Entonces, esta sumatoria, si yo hago cortes infinitesimalmente y las sumo todas, ya no es una sumatoria finita, ya no es entera, así como 3, 4, 5, 6, sino que es infinita, son infinitos cortes, cada vez más pequeños. Entonces, ese símbolo de la sumatoria es como que lo tomaran de lo extremo y lo estiraran. Y es la integral, es lo que entendemos como integral, que al fin y al cabo es una suma infinitesimalmente de pedazos muy pequeños. Y eso es lo que vamos a después calcular, que el momento de inercia se puede calcular como una integral. En el curso realmente no se ve, en cursos más avanzados sí se van a ver, pero nosotros solamente lo estamos haciendo como sumatoria. Pero es esta definición de integral, que también se puede hacer como una integral, con corte infinitesimalmente, son los que me van a definir. Y aquí, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que estoy haciendo más pequeño? Alguien que me podría decir, ¿qué es lo que hago más pequeño? ¿La masa o el radio? Fíjense que cada uno de estos cuerpos tiene un radio. R1, voy a ponerlos con azul. R1, R2, R3, R4. Los R cambian, así se hacen más pequeños si yo corto más pequeña la papa.
un corte más pequeño. Sí. El R son estas líneas sobre ejemplo. Mira, veamos voy a hacer un zoom acá. Si yo tengo este pedazo de acá y lo corto más pequeño todavía, ahí, lo voy haciendo más pequeño. El R, ¿cuál es el R? ¿Desde dónde hasta dónde se toma el R como R? El R es desde el punto de giro, porque estamos girando el objeto, igual que torque es desde el punto de giro, es la distribución que tiene, hasta ese pedazo. Aunque sea muy pequeño y lo haga más pequeño, el R más o menos no va a cambiar. El que está cambiando cada vez que yo haga más pequeños los cortes es el M. Es la masa, porque esa es la que se está haciendo más pequeña. Cada vez que lo corte a la mitad, es la mitad de la masa anterior. Si lo corto a la mitad, es la mitad de 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 la mitad. Entonces, en esta integral es la masa la que estoy infinitesimando. Y el radio no. Y esto es como lo que choca en la integral. Pero esa es la definición del momento de inercia si fuese una integral. Porque recuerden que dentro de una integral tiene que haber un infinitesimal. Cuando ustedes lo están viendo ahora, o puede ser que ya lo hayan visto, porque estamos justo con el tope, en este curso están a la par con o MAT 022, o ya pasaron MAT 022, que es la integral. Entonces, si ustedes quieren calcular la integral de una función, tienen que entender que hay una infinitesimal. Algo que se hace infinitamente pequeño. En este caso delta X. Pero en este caso es la masa. ¿Por qué estoy recalcando? Y uno dice, pero si esto no viene al punto y no va a ser evaluado. Es que gracias a esa integral sostienen estos momentos de inercia. Y ese es el problema. Como ustedes no ven y no está como obligatorio saber integrales, solamente ustedes lo tienen que aprender de memoria, pero no lo van a entender de dónde sale a menos que calculen la integral para diferentes cuerpos. Por ahora, solamente los vamos a memorizar. ¿Qué significa? Porque la próxima clase, si los da el tiempo, voy a hacer un ejemplo en el cual sí los voy a introducir un poco, por lo menos entendiendo que ustedes ya manejan un poco la integral. De los que están presentes solamente, porque esto no, para los que lo ven por online no tiene sentido. Pero los que están presentes, alguien no ha visto, así, no es que significa que no lo ha visto en su tiempo libre, sino que no lo ha visto en un curso lo que es la integral o la definición de integral. ¿Alguien? Y no tenga miedo de decir que no lo ha visto. Todos por lo menos lo han visto, o lo saben, o lo han escuchado en un curso. ¿Le han hecho calcular alguna vez una integral? Ya. Pregunto porque entonces ya sé que la próxima clase, por el día viernes, no, a ver, estamos a jueves, disculpe. El próximo jueves vamos a hacer un par de ejemplos muy sencillos de unas barras en el cual vamos a calcular el momento de inercia con integrales para obtener estas fórmulas. Sobre todo quiero estas dos. Vamos a llegar a esos resultados, ¿ya? Pero para centrarnos en el contenido, y podríamos hacerlo. Esperen, déjenme mover un poco la pizarra. Porque era simplemente hoy día la clase era pasar la fórmula. Entonces podríamos hablar un poco de esto, por cosas de tiempo. Ya. Entonces, antes de hacer un poco un ejercicio, vamos a definir, déjenme agregar una hoja. Lo siguiente, como resumen, por lo menos hasta acá. No, si las integrales no son tan difíciles, como que no sé por qué la gente le tiene... Pero déjeme contestar un correo. Era urgente. Ya. Entonces, las integrales no son difíciles. El problema está en las derivadas. Porque mucha gente no entiende el concepto muy bien de derivadas y por lo tanto lleva ese error a integrales.
porque integrales simplemente es una suma, nada más. Es sumatoria. Puede ser hasta que el error lo tengan en sumatoria. Pero no es tan difícil. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Pero miren, fíjense en algo. Como resumen, tenemos este objeto. A este objeto, si lo hacemos mover, podemos calcular su energía cinética. La energía cinética, vuelvo a decir, es simplemente un medio de la masa de ese objeto por velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese objeto puede estar unido a otro cuerpo. Ahora son dos cuerpos. Y los vamos a mover. Entonces la energía cinética de ese objeto, si solamente se desplazaran, ¿qué significa desplazar esto? No giran, sino que solamente se desplazan, sería que la energía cinética del sistema de estos dos objetos va a ser una sumatoria de la masa 1 por su velocidad, aunque tengan los dos van a tener la misma velocidad. Y ahí uno se da cuenta que como están unidos, no tiene mucho sentido hablar de velocidad 1 ni velocidad 2. Aquí son dos cuerpos. Y aquí vamos a decir que partan desde el 1. Entonces no tiene mucho sentido hablar de que son distintos, porque están unidos. Como están unidos, entonces, la velocidad es constante. ¿Ya? Y ahí queda la fórmula. Fíjense que lo único que va a variar es la masa, pero la velocidad es la misma entre los dos. Pero ahora tenemos este objeto, estos dos objetos, y puede ser que además de desplazarse, giren. O que giren respecto a un punto. Podemos decir que vamos a girar respecto a este punto de acá. Entonces, la energía cinética va a ser un medio, vamos a dejar la sumatoria nomás porque son dos cuerpos, sumatoria de un medio de la masa de cada uno de ellos por la velocidad al cuadrado. Pero como están girando en un movimiento circular, porque este cuerpo que está acá va a generar un círculo, yo puedo relacionar esto con la velocidad angular. Y para eso me tengo que acordar que omega es la velocidad partido en r. De esa forma me quedaría entonces sumatoria de un medio de las masas por los r, que los r sí son distintos, cada uno tiene un r distinto, si son más de dos cuerpos, tres, podemos agregar un tercer cuerpo y un cuarto cuerpo. Cada uno de ellos tiene un r distinto dependiendo del ángulo de giro. Pero lo que van a tener igual, sí o sí, es la velocidad angular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que como están unidos, tienen que recorrer la misma cantidad de ángulos en el mismo tiempo. Están de la mano. No recorren la misma distancia, pero sí recorren el mismo ángulo en el tiempo. Por lo tanto, ese omega está fijo. Y podríamos despejar, sacar todo lo que es constante, el 1 medio y el w cuadrado, y nos quedaría simplemente la sumatoria de las masas por los r cuadrados. Y esto es lo que nosotros entendemos como momento de inercia. Entonces, hoy día solamente hablamos de eso. Sí, es muy sencillo. Hablamos de una sumatoria de energía nomás. En vez de un cuerpo, hacemos más de un cuerpo. Y si queremos calcular la energía, es simplemente un medio del momento de inercia por omega cuadrado. Donde el omega me lo van a dar, me van a decir cuánto gira. No, me lo van a dejar en revoluciones por minuto y lo puedo calcular. Pero es el momento de inercia del objeto el que tengo que calcular. ¿Y cómo lo calculo? Por ahora, como son cuerpos no tan pequeños, es simplemente la sumatoria de las masas, cómo están distribuidas en el cuerpo. Ahora, yo lo que le estoy diciendo es que ese momento de inercia, si yo hago cortes muy pequeños, esa sumatoria ya no es entera, sino que es muy pequeña, se estira, es como que me estoy acercando con un zoom. Es como que estoy sumando las masas por R y ahora me estoy acercando más y más, estoy cortando. Y lo que va a cambiar es, el R no cambia. Los R no se ven afectados por los cortes. Son las masas, cada vez se hacen más pequeñas. Y eso es lo que tengo que calcular. Entonces, hagamos un ejemplo. Imaginemos una barra. El ejemplo más sencillo, una barra. Porque esta barra yo la puedo cortar.
la puedo cortar por la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, y así infinitesimalmente, cada vez más pequeño. Y vamos a hacer un ángulo de giro, porque tenemos que hacerle girar. Si no la hago girar no tiene mucho sentido. Y la vamos a dejar al medio. Entonces, para acá, vamos a decir que la barra mide L, y vamos a decir que es menos L medios, y para allá es L medios, ya que la barra mide L. ¿Ya? L medio más L medio me da L. Pero lo pongo en el sistema de referencia, por si acaso aquí vamos a decir que acá está el eje X, por decirlo de alguna manera. Por eso tiene valores menos L medios y L medios. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda con la barra? Solamente puse los extremos, los bordes del conjunto del dominio. Va de menos L medios hasta L medios. Ya. Ahora, cada uno de estos pedazos, vamos a dibujar un pedacito ahí en verde. Fíjense que lo puse en verde y lo voy a poner. Ese pedacito de cilindro, tiene un cierto radio de giro. Lo voy a poner en azul el radio. Va desde acá hasta acá. ¿Sí o no? Ese radio vale X. Hasta aquí va a estar X. Donde el X no puede superar a L medio, no puede salirse fuera de la barra. Llega un valor X que no conozco. Ya. Imaginemos que la masa, la barra es homogénea. ¿Qué significa? Y esto es lo más importante. ¿Qué significa que sea homogénea? Que está hecha del mismo material en todo el largo de la barra. Que toda la barra tiene exactamente el mismo material. Y que tiene la misma densidad. Porque está hecha del mismo material. Entonces, la densidad es masa partido por el largo. O la masa es la densidad por el largo. Dependiendo de cómo lo vieron en física 100, a los conceptos de unidades, como le habían visto en física 100, como algunas unidades, análisis de unidades o sistemas de unidades. Y tuvieron que haber trabajado por lo menos alguna vez con la densidad, o por lo menos en un laboratorio. La densidad está relacionada con la masa y el largo de la barra. Yo puedo calcular la masa, lo divido por depende de la densidad, si es lineal o el volumen o el área, yo puedo saber la densidad. Cada material tiene una densidad distinta, pero como la barra está hecha del mismo material, todos estos pedazos tienen exactamente la misma densidad. Entonces, como todos estos pedazos tienen exactamente la misma densidad, yo puedo hacer este pedazo más pequeño, lo más pequeño posible, un delta X. El corte tan fino, puedo hacer el corte tan fino que la diferencia, ese delta X, es tan pequeña que lo puedo hacer, en vez de un delta así, puedo hacerlo así. Por eso dije, es saber derivar, más que integral, es saber derivar. Algo infinitesimalmente pequeño. Entonces lo hago tan pequeño que va a pasar lo siguiente. Si yo despejo el M, me va a quedar M es igual a la densidad, que no la conozco, me da igual, delta X. Pero si esto es muy pequeño, me va a quedar dm es igual a la densidad por dx. Reemplazo. El momento de inercia es r cuadrado dm. Y la integral estoy variando en x. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos L medios hasta L medios. Ahora, este R no depende de X. El R es el radio. Pero aquí dijimos que era el radio para cada uno de los pesos, X. Entonces me queda integral de menos L medios, X cuadrado. El ρ puede salir para afuera, es una constante de X. Es una función par, por si acaso. El ρ es una constante, sale para afuera. Estoy aplicando todo lo que han visto en Mate 1. X cuadrado es una función par. Si es una función par, el concepto de integral me dice que barro exactamente lo mismo que el doble. Pero desde 0 hasta L medios. ¿Qué significa matemáticamente? Que si yo calculo la integral desde el punto extremo izquierdo al extremo derecho,
es lo mismo que calcular desde 0 hasta uno de los extremos multiplicado por 2. Si es que la función es par. Solamente esto funciona si la función es par. Y la función x cuadrada es una función par. Puedo integrar. Aquí ya no podría explicar porque no es un curso de física. Por eso les pregunté, todos me dijeron que sí, que no había problema con integrales. Pero la integral más fácil es la del x cuadrado, porque me quedaría x cubo partido en 3, evaluado entre 0 y l medios. Y este 2 ρ queda fuera. Evalúo, me quedaría l medios al cubo partido en 3 menos 0. 2 ρ. Me quedaría l cubo partido en 2 por 2 por 2, 8 por 3 por 2 por g. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué habíamos dicho que era ρ? M partido en L. Entonces, ese 2 se va con el S, me quedaría un 12. Y ese ρ dijimos que era masa partido en L. La masa partido en L. Y me queda M L cuadrado partido en 12. Momento de inercia de una barra cuando gira en el centro. M por L cuadrado partido en 12. Esa fórmula, y eso es lo que quería llegar, que ustedes se lo memorizan. Ustedes dicen, si esa es M L cuadrado partido en 12. Pero para llegar a ese resultado es resolver esta integral. Está todo ese cálculo solamente para 1. ¿Qué pasa si ahora lo hacemos girar en el extremo? ¿Qué pasa si ahora no es este el giro, sino que el giro está acá? Lo que va a pasar, esto es igual, por si acaso lo voy a poner con morado, todo lo que es igual, esto es igual, no cambia la densidad, solamente cambia acá, en la integral, porque ya no va desde 0, desde menos L medio hasta L medio, va desde 0 hasta L. Entonces cambia todo esto, este 2 desaparece, porque ya no hay una función par, ya da lo mismo si es par o impar, estoy desde 0 hasta L. Entonces, ese 2 desaparece, esto es L, esto es L, ese 2 desaparece, y acá ya borro esto para hacerlo yo. Cambia los integrales, por ser el único que cambia es la forma de integrar. Y eso es lo que uno tiene que entender, que si ustedes cambian el giro, ya no va desde menos L hasta L, sino que va desde 0 hasta L. Integral, disculpen ahí, L. Integral de menos, integrar desde 0 hasta L no es lo mismo que desde menos L medio a L medio, por la simetría de la barra, dependiendo del giro. No es lo mismo. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría un L cubo partido en 3, G, L cubo partido en 3, y ese error, disculpen, G, la digo. Y esa densidad es M partido en L. M L cuadrado partido en 3. Segunda opción. Cambia totalmente, dependiendo del ángulo de giro. El ángulo de giro lo único que está diciendo es desde dónde hasta dónde la integral. Si estoy barriendo desde menos algo hasta algo, o desde 0 hasta L. Pero lo que está dentro de la integral es exactamente lo mismo. Es la misma barra. Es solamente que de dónde hasta dónde corto y de dónde estoy, realmente dónde estoy girando. Entonces tengo los momentos de inercia. Imaginemos que tengo el momento de inercia de, me preguntan una barra
y me dicen que la barra gira con tal velocidad angular. No sé, me dan un valor. Y tengo el momento de inercia, puedo reemplazar, me dan la masa, me dan el largo, obtengo el momento de inercia, multiplico por omega al cuadrado y obtengo la energía cinética. Entonces, por cosas de solamente de coordinaciones, se entiende que en este curso no es necesario que están recién viendo, la mayoría está viendo o está recién partiendo con integrales, o no tiene el manejo suficiente para manejar integrales. Por eso solamente los damos a conocer. Decimos, mira, si tú tienes un cilindro hueco y lo haces girar respecto a su centro, el momento de inercia va a ser este. Es la masa del objeto del cilindro por su radio. Si es semi-hueco, esta es la forma, con dos radios distintos, el de adentro y el de afuera. Y si es sólido por dentro, es de esta forma. Fíjense, no se fijan de nada, es que uno podría relacionar el del cilindro como el de la barra, pero la diferencia es el punto de giro. Porque una barra es lo mismo que un cilindro sólido, pero el punto de giro es distinto en este ejemplo, porque lo hicieron girar desde adentro. Nosotros solamente hice el ejemplo de la barra girado desde uno de los extremos o desde el centro vertical del corte normal o transversal, eso, corte transversal de la barra. Y también hay esferas, sólida o hueca. Son las únicas que van a necesitar saber en este curso. No son tantas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que pueden anotarlas, las pueden ocupar porque mucho de memorizar no tiene mucho sentido. A mí no me interesa que ustedes se la sepan de memoria. Si fuese un certamen pueden usar una ayuda en sabérsela, pero era entender de dónde salía la integral. Si a alguno le interesa profundizar y al mismo tiempo repasar en matemáticas, calculen la integral de la esfera hueca. Ahí van a encontrar un problema que no lo pueden hacer, a menos que estén en mate 4. Sí, no se vayan a esa, porque son dos dimensiones, está el X y Z, entonces estarían integrando en varias variables, que es mate 4. Y ni siquiera en mate 3 ven recién derivadas en varias variables. Pero sí pueden hacer el de la barra. Perfectamente, vuelvan a hacerlo ustedes por su cuenta, las dos barritas, y las podrían hacer. Y no pierdan el tiempo, les vuelvo a decir, no calculen, por lo menos a menos que estén en mate 4 o mate 3, podrían calcular eso. Pero es porque hay doble integral. Porque van a barrer en X y van a barrer en Y. Entonces son de X de Y. Hay un problema ahí medio raro. ¿Ya? Se puede hacer, pero no pierdan el tiempo en eso. Basta con que se la aprenda. Como resumen, entonces, el momento de inercia es sumamente fácil, por lo menos en este curso. Si estuviera en un curso más avanzado de mecánica, sería de otra forma. Pero en este curso, para calcularlo, es simplemente cortes son pequeños, pero no son tan pequeños, que gracias a eso los podemos contar. Es como que ustedes pescaran un cuaderno y lo parten en 4. Como son 4, pueden sumar simplemente las masas por las distancias de cada uno de ellos. Si fuese infinitesimalmente ya sería más difícil, infinitesimalmente. Pero en este caso no. No son tan pequeños los cortes que no hay problema. ¿A qué me refiero con cortes? Que si tuviéramos cuatro pelotas unidas por una barra sin masa. Entonces las contamos. 1, 2, 3, 4. Cada una de ellas tiene una masa y cada una tiene un radio. Dependiendo del radio, siempre va a depender del ángulo de giro. Si yo pongo el ángulo de giro acá, este R va a ser R1, R2, R3 y R4. Los R siempre dependen del ángulo de giro y va a cambiar. Los R cambian, esa es la moraleja. El R siempre va a depender del ángulo de giro. La masa no, la masa es la misma. Lo único que va a hacer la masa es que se hace más pequeña o más grande dependiendo de los cortes. Pero es el R el que cambia. Entonces no da lo mismo dónde haga girar.
No va a dar lo mismo si lo hago girar en el centro, en el borde y a otro lado. Eso sí podrían hacerlo como tarea. Tomen 4 masas o 3 masas, pero hagan una de 4 mejor para reforzar un poco más. Y hagan un giro en el borde, en el segundo, al medio y entre medio. Esos 4 giros. Y calculen los momentos de inercia. Las masas son las mismas, no cambian. Son los R los que van a cambiar. Y dense un valor, digan que el L vale, no sé, 5 metros y las masas son sencillas de 2 kilogramos o de 1 kilogramo, todas iguales, y dicen que giran a la misma velocidad angular y calculan la energía cinética. Refuercen eso, ¿ya? La próxima clase vamos a volver a reforzar esto. Puede ser que haga de nuevo ese ejemplo, pero no tiene mucho sentido que lo haga, porque prefiero que asimile lo que estamos hablando ahora. Que vuelvan a ver el video, que lo vuelvan a ver, a repasar. Esta parte del integral no es necesaria, vuelvo a decir, pero es bueno que más o menos tengan la noción de dónde sale, para que no sea simplemente piensen que esto es súper fácil. No es tan fácil. Ya vieron que las integrales sí son fáciles, pero más de algunos se complicó. ¿Ya? Recuerden que es grabado y lo vamos a ver la próxima clase el día jueves. Ahí vamos a seguir con esto del momento de inercia. Y vamos a hacer un par de ejemplos al principio de la clase con esas 4 barras. Eso sí, así lo voy a hacer. Entonces, háganlo ustedes, háganlo, porque yo voy a llegar, lo voy a hacer tan rápido que ustedes verifican si les dio lo mismo o no. Y puede que hasta yo me equivoque y ustedes me dicen dónde me equivoqué. ¿Ya? Entonces eso, nos estamos viendo, cuídense el próximo jueves. Y recuerden que el próximo lunes es feriado también, nuevamente. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe. Espero que esté bien. Profe, que